Muy buenos días y Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos sintoniza en esta mañana. Saludos a todos en América Latina y en el mundo hispano. Mi nombre es Miguel Morales, coordinador del Servicio de Educación Cristiana de las Asambleas de Dios. Y aquí está con nosotros en el segundo segmento de Se Conversa, donde seguiremos tratando temas acerca de la educación cristiana en todo nivel que el SEC le sirve a las iglesias locales y las obras nacionales en América Latina y el mundo hispano, tanto la iglesia local como a nivel ministerial de los institutos bíblicos, el ISUM y la Facultad de Teología. Bienvenidos a todos a este segundo segmento. Y tenemos un programa muy especial en este día, enfocado, dedicado a la iglesia local, el nivel iglesia local, que consiste de la escuela bíblica dominical y el discipulado y toda capacitación en la iglesia local. Y tengo el privilegio de presentarles algunos invitados en este día. Y con nosotros tenemos varios representantes de nivel de iglesia local y de FEDA, la Fraternidad Hispana de Escuela Dominical y Discipulado de las Asambleas de Dios. Y quisiera tomar el momento de presentar cada uno y que cada uno dé su saludo en esta mañana. Primeramente tenemos a el reverendo Juan Abel Encarnación. Él es el asesor de nivel iglesia local para el SEC, representando ese nivel para el Servicio de Educación Cristiana. Hermano Juan Abel, por favor, salúdanos en esta mañana. Bienvenido. Bien, muy buen día, Miguel. Muy buen día a toda la audiencia de América Latina y cualquier lugar del mundo que se conecta con Se Conversa. Es un placer compartir este tiempo y compartir en este diálogo tocante a orientar, informar sobre el ministerio de la Escuela Bíblica Dominical en la iglesia local y en la tarea de hacer discípulos, que es la función principal de la iglesia. Un gusto compartir contigo y un gusto compartir con los demás compañeros en este interesante diálogo que tendremos en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bienvenidos nuevamente. También tenemos con nosotros la hermana Carmen Cabrera. Ella es la vicepresidenta de FEDA, la Fraternidad Hispana de Escuela Dominical Discipulado de las Asambleas de Dios, directo desde Uruguay. Bienvenido, hermana Carmen. Bendiciones, hermano Miguel. Es un gusto estar en este programa que es tan importante porque tiene que ver con la educación cristiana y tan necesario. Realmente esperamos que la audiencia, las personas que están mirando, puedan despejar dudas y puedan involucrarse más en lo que es la educación cristiana, que tanto la necesitamos. Gracias por darnos la oportunidad de participar. No, gracias y bienvenida, hermana Carmen, en este tiempo con nosotros. Bienvenida. También tenemos con nosotros el hermano Alfredo Ignacio. El hermano Alfredo, si no me equivoco, él es el coordinador de Escuela Bíblica a nivel nacional. Vicecoordinador. Vicecoordinador de la Escuela Bíblica Dominical en la República Dominicana, la Asamblea de Dios. Bienvenido, el hermano Alfredo. Adelante. Su micrófono, hermano Alfredo, perdón. Disculpen, por favor. Gracias, hermano Miguel. Decía, saludo a mi hermana Carmen y también saludo a Juan Abel, que aunque es de aquí, pero ahora no está aquí, está caminando por el mundo. Agradecemos al Señor porque es buena su misericordia para con nosotros. Amén. En efecto, yo sirvo en la escuela dominical de mi país, al lado del hermano Pedro Medina, que es el director nacional. Y colaboramos ahí en todo lo que sea necesario, certificación de maestros y cualquier otro tipo de coordinación que sea menester hacer. Así que saludamos a todos los hermanos que nos pueden ver y escuchar en este momento. Definitivamente nuestro compromiso con la escuela dominical no tiene ningún pero. Creemos 100% en la necesidad de seguir trabajando, de seguir encaminando este ministerio
Así que me alegra mucho estar aquí y compartir con ustedes cualquier cosa útil que nos pueda bendecir y nos pueda desafiar. Amén. Gracias, hermano Pedro. Bienvenidos a todos nuevamente. Es un privilegio tenerlos conmigo en esta mañana compartiendo este tema tan importante para la iglesia local. Y quisiera comenzar con una pregunta que me imagino todos están deseosos de escuchar y saber. FEDAD, ¿qué es FEDAD? Hermana Carmen, ¿nos puede hablar un poquito acerca de qué es FEDAD? El propósito de FEDAD, por qué existe, de qué consiste FEDAD. Amén. FEDAD nace ante una necesidad. Para eso tendríamos que hablar de un contexto histórico de lo que pasó para que surgiera FEDAD. En el 98, en la primera consulta, se conoció que había una problemática en cuanto a la educación cristiana, la escuela bíblica. Y por eso fue que ahí fue alarmante, y en el 2020 se propuso formar una fraternidad de escuelas dominicales que tenía que ver con la América Latina. En ese entonces era América Latina. En el 2021 ya se nombra una directiva con el propósito de empezar a trabajar, y ahí es cuando reúnen no solamente América Latina, sino también América Central, y ahí elaboran un proyecto donde al corto y largo plazo para retomar otra vez la visión de la educación cristiana. En el 2003, la Fraternidad Latinoamericana de Escuela Bíblica, en ese entonces se llamaba así, Fraternidad Latinoamericana de Escuela Dominical y de las Asambleas de Dios y Discipulado, recibió el aval auxiliar del SEC. Ahora iba a pasar a ser un auxiliar. Estaba siendo reconocida como para poder trabajar como un vínculo, como un brazo, vamos a decir, del SEC. En el 2014, para los que no conocen la historia, comenzó la Fraternidad Hispana de las Asambleas de Dios, que abarcaba todos los países de habla hispana. Ahora, Fraternidad FLEDAD estaba limitada solamente a lo latino, y ahora se abre como algo más amplio para llegar a todo habla hispana, y ahí es cuando surge la necesidad de cambiar la sigla. De FLEDAD ahora es FEDAD, porque viene a ser ahora Fraternidad Hispana de Escuela Bíblica y Discipulado de las Asambleas de Dios. Ahora, en esto tiene que ver que, bueno, se puso el nombre, pero también observamos que había una misión. Se reúnen para formar lo que serían los proyectos de qué sería, para qué sería la función, vamos a decir, de FEDAD. Y en eso está la misión de suplir recursos a favor de lo que es la educación cristiana. También tenía como visión impulsar la enseñanza bíblica y el propósito de dar soluciones a las escuelas bíblicas locales en cuanto no solamente a la escuela bíblica, sino también al discipulado en todo lo que es habla hispana. Se formó una comisión que es un presidente, un vicepresidente, tesorero, secretario y un vocal. ¿Quiénes son los que componen este grupo? Y son todos los países de habla hispana. Son socios todos los países de habla hispana. Y son representados por el director nacional de escuela bíblica de cada país. Entonces, cada país se representa a través de un director. Hasta hace, vamos a decir, unos meses atrás, era solamente conocida por los directores y algunos más. A través de lo que se hizo, que gracias a Dios se pudo hacer un congreso internacional en el mes de noviembre, fue que se dio a conocer más. Ahora la gente ya conoce un poquito más de que existe FEDAD y algunas de las funciones, pero anteriormente todavía no se había dado a conocer. Fue una oportunidad que tuvimos de darnos a conocer. Bueno, así que ese es el trabajo, esa es la, vamos a decir, la propuesta que tiene en cuanto a una necesidad surgió. Así como surgieron los diáconos en el tiempo del Nuevo Testamento, por una necesidad, bueno, FEDAD nació por una necesidad.
Y es una necesidad que aplica a todos. No hay nadie exento de la necesidad que hay de fortalecer y establecer la escuela bíblica dominical y el discipulado y el proceso formativo del creyente en la iglesia local. Excelente, excelente. A todas las edades, abarca a todas las edades. Es como fortalecer los lazos de la escritura, el estudio de la palabra sistemática con toda la congregación. O sea, no estamos hablando de solamente niños, porque hay confusión de que la escuela bíblica es solamente para niños. Estamos hablando de la educación cristiana es para toda la iglesia, y no solo la iglesia, sino la comunidad, alcanzar a la comunidad con el estudio de la palabra de Dios, que es lo que nos va a cambiar la vida, que nos va a dar luz y nos va a mostrar el camino, cómo no estudiarla. Excelente, ¿no? Y con el enfoque ese evangelístico, que es la misión y el propósito de la existencia de la iglesia, la evangelización del mundo. Excelente, excelente. Y siguiendo hablando de FEDAD, hermano Abel, ¿nos puede hablar un poquito acerca de los servicios? ¿Cómo es? ¿En qué manera sirve FEDAD a la iglesia local? ¿Cómo es que FEDAD hace contacto con la iglesia local y qué brinde a la iglesia local para fortalecer sus programas? Bueno, hermano Miguel y todos, como muy bien ha dicho la hermana Carmen, la fraternidad de hispana de escuelas bíblicas y discipulado de Asamblea de Dios, que es lo que define la sigla de FEDAD, es una comunidad, una fraternidad de socios, porque la constituyen todos los países de habla hispana y está representada en todo el liderazgo de habla hispana para servir a la educación cristiana, y en este caso hablamos básicamente de la escuela dominical y el discipulado. Ya sabemos que la escuela dominical es una agencia de la iglesia local que ofrece servicios de enseñanza, de formación, de instrucción para favorecer la formación como discípulos de los creyentes, fundamentalmente mediante el estudio bíblico a todas las edades, primero, de forma permanente, de forma graduada, o sea, cada quien participa en su nivel o en el grado, y de forma secuenciada, o sea, que va avanzando de nivel según va cruzando por la edad y por la experiencia en la vida. En ese sentido, FEDAD tiene la misión de ser una fuente de recursos a favor de la educación cristiana en la iglesia local. En esta reunión, en esta sociedad que tenemos, mantenemos una comunicación interpaíses para colaborarnos, para contribuirnos, para aportarnos desde la producción propia de cada país que está siempre al servicio de los otros países. Además, ponerlo en contacto con otros recursos que se generan en el mercado de cada país, en el mercado internacional también, sobre el tema de escuela bíblica. Cuando hablamos de recursos humanos, formación de liderazgo, preparación de maestro con la certificación de maestro. Hablamos de recursos didácticos, de materiales y herramientas y equipos que puedan ser útiles para la enseñanza, pero también de recursos pedagógicos, el material de trabajo, los manuales, el currículum, cualquier curso especializado que se genere, y entonces entre países vamos coordinando esas acciones y comunicándonos sobre los recursos que tenemos disponibles y estamos disponiéndolo entonces a manos de otros países. Además, FEDAD planea proyectos que benefician el desarrollo de la escuela dominical en cada país. Bueno, recientemente tuvimos un congreso que refería a Carmen, que llegó a todos los países socios a través de una página de Facebook donde con especialistas en temas dimos a la iglesia de cada país la oportunidad de entrenar y de afianzar conocimiento para mejorar la tarea de enseñanza de sus maestros. Así que además se cultiva a través de FEDAD, tratamos de cultivar el interés de los pastores de las iglesias locales para que privilegien y den espacio a la enseñanza en sus iglesias. Una iglesia que no tiene claro el desafío que tiene de enseñar la palabra de Dios ha perdido el norte. No olvidemos que el llamado de Cristo a la iglesia es hacer discípulos. No es hacer miembros, no es hacer congregantes, no es hacer visitantes, es hacer discípulos. Todos tenemos que ser seguidores fieles de Cristo, y FEDAD trata de mantener al pastorado consciente de ese desafío
y de acompañarles en la tarea de lograr la eficacia de ese proceso en su propio contexto. Además, FEDAD promociona materiales, eventos, oportunidades, recursos, a fin de que las iglesias y los países socios estén conscientes de lo que hay en el camino y de la importancia que tiene la enseñanza a nivel de la iglesia local para la vida de la iglesia y para la vida del creyente. Además, FEDAD para la iglesia local impulsa la visión, la necesidad de que la escuela dominical como tal sea una buena organización, que como institución local se maneje bien, que tenga buenos procesos de planificación, que la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje sea favorable, se puedan medir los resultados y los impactos que se tienen a través de recursos de evaluación, que haya un proceso bueno de supervisión, de que las cosas se estén haciendo bien y puedan hacerse los ajustes necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que la iglesia local no solamente es el espacio, sino que también cada iglesia local pertenezca o esté asociada a su región, a su zona, a su país en sentido general, que no haya una iglesia local que haga un trabajo muy apartada allá, con pocos recursos, mucho silencio, sino que todos podamos ser parte de esta gran alianza. Es una visión que tiene FEDAD. Por eso promueve para todo la organización, la planificación, la ejecución y la supervisión del Ministerio de Escuelas Bíblicas en cada iglesia local. Ese es el alcance que queremos tener, que en algunos países tenemos con muchas garantías, que en otros países todavía estamos tocando puertas para entrar y acompañarles, pero en esas estamos y pienso que vamos marchando muy bien. Gracias, hermano. A ver, y el punto principal o el contacto principal en cada país es ese coordinador o coordinadora nacional de escuela bíblica, tengo entendido, ¿correcto? Sí, sí y no. Te explico por qué sí y no. Depende de cada país cómo está su estructura. Hay en países que el contacto necesario tiene que ser el director de educación cristiana del país, porque a veces hay ministerios nacionales que tienen el control total de todos los procesos y depende de ellos. Hay en países que tenemos director nacional de educación cristiana y director nacional de escuelas bíblicas. Así que en cuanto a FEDAD, como el contacto es con escuela bíblica, ahí pudiéramos ir directo con escuela bíblica. Y hay en países que tenemos, y un poquito parecido es el caso de Carmen, que el líder de escuela bíblica encabeza todos los procesos de ministerios infantiles y otros ministerios. Así que también a través de escuelas bíblicas llegamos a otros ministerios. Así que al final depende de cómo esté organizado el país en su estructura particular, pero nuestros contactos siempre van a ser los directores nacionales de escuelas dominicales primariamente, y en todo caso el director nacional de educación cristiana para cada país. Son parte de esta gran alianza, son los socios que estamos buscando, son los socios que queremos tener en cada país. Excelente, gracias. No, es bueno saber que la audiencia sepa a quién acudir para más información a nivel nacional. Sí, el SEC, el Servicio de Educación Cristiana, tiene su página de internet, servicioad.net. Ahí encontrarás información acerca del nivel de iglesia local, la información de FEDAD. También FEDAD tiene presencia en Facebook, su página de Facebook. Y también, si me recuerdo bien, todavía están ahí las grabaciones del Congreso que se realizó en noviembre. Está todavía disponible ahí en la página de Facebook de FEDAD. Si usted hace una búsqueda para las siglas así, FEDAD, lo encontrará fácilmente, la página de FEDAD y todos sus recursos disponibles ahí. Y pronto FEDAD también tendrá su website. Estamos en proceso de construcción. Excelente. Y tan pronto lo tenga, lo podemos publicar en la página del Servicio de Educación Cristiana del SEC. Amén. Para que desde ahí pueda llegar ahí también fácilmente. También el SEC tiene su página en Facebook también, Servicio de Educación Cristiana de las Asambleas de Dios. Nos pueden encontrar en Facebook igual. Entonces, hay diferentes maneras, diferentes formas de encontrar información y llegar a
los representantes de FEDAN y los representantes nacionales, sea de educación cristiana o de escuela bíblica en su país, para que se puedan poner en contacto con ustedes en su iglesia local y ayudarles en implementar en algunos casos, en otros casos es fortalecer sus programas de la iglesia local para que cumpla con esa misión de hacer discípulos, que es la tarea tan importante que tenemos de hacer discípulos. Me encantó eso, hermano Abel, que usted dijo que no es de agregar miembros o congregantes, sino es hacer discípulos. Esa sería la misión nuestra. Amén. Gracias a Dios, qué bueno. Me alegro muchísimo escuchar eso. Gracias. Hermano Alfredo, a ver si nos puedes ayudar a seguir la conversación en esta mañana. Y quise hacer una pregunta. ¿Qué rol, papel o qué función toma la escuela bíblica dominical en la iglesia local del día de hoy? Algunos piensan que ya la escuela dominical o aún la enseñanza bíblica toma diferente función o no tiene función. Y háblanos cómo y por qué es tan importante, qué rol, qué papel toma la escuela bíblica dominical en la iglesia local del día de hoy. Bueno, voy a comenzar haciendo referencia a ideas que recuerdo desde que era muy joven. Yo me convertí al Señor siendo joven. Me toca a mí ahora, Señor. Así que la cosa es que desde muy temprano yo escuché que la escuela dominical era la universidad del creyente. Ese espacio educativo, y recuerdo un librito que vimos en el Instituto Bíblico que hablaba de que es el corazón de la iglesia. Y es en la escuela dominical donde, digamos que yo pienso que es el único espacio donde es posible tú tener a toda la iglesia, desde niños hasta adultos, reunidos de manera organizada para trabajar contenidos dirigidos a cada edad. Y eso es fundamental para que tengamos escuela. Y por cierto, no hace mucho hemos estado hablando en escuela dominical, y creo que esto nació en FEDAT justamente, lo de cada iglesia una escuela y cada creyente un alumno. Entonces, la relevancia que la escuela dominical tiene hoy, en este momento, es la relevancia que ha tenido siempre, es decir, la que ha debido tener siempre, claro, con la dificultad de que ahora hay algunos que opinan que no, que ya es algo obsoleto, pero yo quiero decirles tres cosas sobre ese particular. Número uno, la Biblia se terminó de aprender, es decir, ya se agotó la posibilidad de estudiar la Biblia. Me parece que no, o sea, todavía podemos seguir estudiando y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir conociendo, porque el proceso de aprendizaje, en el caso de la palabra de Dios, no termina. Es decir, siempre vamos a necesitar aprender. Y si la escuela dominical es un espacio educativo, entonces ella va a ser siempre necesaria, va a ser siempre conveniente. Pero le voy a decir otra cosa. Las estadísticas que uno oye o los datos que uno oye acerca del estado de los saberes en lo que tiene que ver con la palabra de Dios no son muy halagüeños como para que alguien esté diciendo, mira, ya no necesitamos escuela bíblica porque ya eso es obsoleto. Sí, pero lo que están diciendo los estudios es que ahora, en este momento, la iglesia atraviesa por un estado penoso y peligroso de analfabetismo bíblico. Lamentablemente, las iglesias que han abandonado la escuela dominical no solamente se colocan en un gran peligro de que cada vez menos la gente conoce la palabra, sino que además la palabra está siendo sustituida por opiniones humanas, por una serie de contenidos a la franca erráticos, que por supuesto van a envenenar, como en efecto lo están haciendo, la mente y el corazón de muchos creyentes, de modo que hay muchísimos creyentes que su base
la guía, el criterio con el que guían su vida, no es la palabra de Dios, es lo que dice fulano o lo que dice el otro, que es una persona que tiene alguna autoridad. Entonces, miren, hermanos, la escuela bíblica es el corazón de la iglesia, sigue siéndolo. Sigue siendo la escuela bíblica esto. Ahora, que algunos quieran funcionar sin corazón, esa es otra cosa. Si algunos quieren sustituir el corazón por algún otro artefacto, bueno, ese es un problema de ellos, pero definitivamente se van a hacer mucho daño. Es la reunión de la iglesia con clases separadas, lo cual favorece la comunicación de la palabra de Dios a todas las edades, lo cual es conveniente. ¿Por qué? Porque vamos teniendo un crecimiento orgánico, es decir, un crecimiento que abarca a todas las partes de la iglesia, desde los pequeñitos hasta los adultos. Pero además de eso, la escuela bíblica ha sido desde sus inicios el gran brazo evangelístico de la iglesia, al grado que los numeritos dicen que se estima que más del 75% de los miembros de la iglesia vienen a través de la escuela dominical. Eso es sin decir que además de ser un brazo evangelístico, es un gran centro de preparación de obreros. Por eso alguien la llama también el cantero de la iglesia, porque allí nacen ministerios, al grado que se dice que el 95% de nuestros ministros, del 85% de los obreros y más o menos el 90 y tanto de los ministros, de la gente que de alguna manera cae en el ministerio, han tenido sus inicios ahí en la escuela bíblica. De manera que a mí me parece que deberíamos reflexionar, y la gente que nos está oyendo, que seguramente ha escuchado el discurso negativo y contrario, es bueno decirle que estudios recientes llevados a cabo por este hermano Tom Rainer, que ha hecho muy buenos estudios y ha incluido también la escuela dominical en uno que se hizo no hace mucho, que da cuenta, señores, de que la escuela dominical es la mejor estrategia, o una de las mejores estrategias junto con otras iniciativas para cerrar lo que él llama la puerta de atrás, es decir, para evitar que la gente entre por delante y entonces por detrás se va. La escuela dominical es clave para que eso ocurra. La escuela dominical es clave para poner la zapata, porque hay que decir, la escuela dominical no da todo lo que necesitamos, pero definitivamente como esa parte educativa es clave, al grado que se dice que difícilmente una persona que haya sido alumno de la escuela dominical difícilmente se descarría. Una persona que haya sido alumno de la escuela dominical difícilmente se va a otro credo por ahí. No, porque ahí está la zapata, ahí está el fundamento. Y señores, eso es algo que no podemos en ninguna manera descuidar, porque además es fundamental no solo para crear a un creyente sano, sino sobre todo para crear a un creyente productivo. Una de las grandes quejas que hoy tenemos es sobre la improductividad de los hermanos. Gente que está sentado ahí, pero no produce, no ha entendido que está llamado a multiplicar esa fe. Pues fíjese, la gente de escuela dominical es gente que por lo general multiplica, es productiva. Así que a mí me parece que la escuela bíblica no solo debe estar vigente hoy en día, sino que hoy en día, si una vez fue imprescindible la escuela bíblica, yo creo que hoy es mucho más que imprescindible, porque la necesidad de educación bíblica de calidad es mucho más grande que lo que era hace algún tiempo, sobre todo por los peligros que hoy tenemos, porque a lo mejor antes no teníamos los ataques que tenemos ahora, pero ahora hay ataques serios, porque en el mercado del conocimiento y de los contenidos hay de todo, y lo que hay mayoritariamente no es bueno, mayoritariamente es malo, dañino, perjudicial. Así que la escuela bíblica es vital en este momento, igual que lo fue antes, pero mucho más ahora dado el contexto en el que nos desenvolvemos.
No, y es cierto que encontramos en una situación, una encrucijada que tenemos tenemos la obligación de responder a la necesidad que hay de instrucción bíblica en un tiempo donde aparenta ahí escasez de conocimiento y de contacto con la palabra de Dios con frecuencia. En el alfabetismo bíblico, eso es un término nuevo, pero es una realidad que tenemos y tenemos la responsabilidad de responder a esa gran necesidad. Excelente, excelente. Y la misma palabra, nombre de FEDAD, Escuela Dominical y Discipulado, implica que hay dos procesos o dos programas. Hermano Alfredo, y invito a los otros también que comparten, ¿qué es el discipulado y cuál es la diferencia entre el discipulado y la escuela bíblica dominical? ¿Hay una diferencia? ¿Se usa muchas veces o a veces se usa como sinónimo los dos términos? ¿Es lo mismo? ¿Qué es la diferencia? No sé si alguno de los hermanos quiere comenzar primero, responder a eso primero. Yo puedo hacer el siguiente comentario. La escuela bíblica evidentemente contribuye al proceso de discipulado, pero no agota el proceso de discipulado. Es, digamos, una parte. Porque, como sabemos, el discipulado requiere de lo que uno conoce como modelaje. Es decir, hay aspectos del discipulado que no se aprenden necesariamente en el aula de clase. Y obviamente la escuela dominical, si se quiere, está más o menos restringida a un tiempo, a un espacio. El discipulado, en cambio, es un proceso que dura toda la vida, es lo primero, y requiere de modelaje. Fíjese que hay los términos bíblicos como imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Bueno, necesitan un modelo. Jesucristo llamó mucho la atención acerca de que hagan como yo hago. Yo les he dado ejemplo. Así que hay aspectos del discipulado que probablemente no se pueden lograr en su cabalidad en el espacio de escuela bíblica, en el modo en que obviamente es posible llevarlo a cabo. Pero la escuela dominical abarca un tramo importante. ¿Por qué? Porque una cuestión clave en el discipulado es el conocimiento sistemático de la palabra de Dios. Nadie puede llegar a ser discípulo ignorando el contenido bíblico bien trazado, y eso lo resuelve la escuela bíblica, o debe resolverlo la escuela bíblica. Entonces yo pienso que el discipulado es más abarcador, pero incluye, por supuesto, este espacio de escuela bíblica tal como se ha diseñado. Yo tengo entendido que es imposible separar los dos. Obvio, imposible separarlo porque usted no puede tener discipulado sin formación bíblica. Entonces, no lo puede separar. De hecho, quienes han pretendido formar discípulos sin el espacio de formación bíblica, porque ustedes saben que hay mucha proclama que habla de gente que se convierte y que ya a los 6 meses son líderes, supuestamente, o cosas por el estilo. Sí, pero tarde o temprano eso va a traer consecuencias, como en efecto las trae. ¿Por qué? Porque no tiene la consistencia, el fundamento en la palabra de Dios. Y eso es algo que la escuela bíblica está llamada a resolver. Yo diría lo siguiente: el discipulado es todo el proceso académico hasta que usted llega a ser, qué sé yo, un maestrante, un doctor. Bueno, la escuela bíblica es la escuela primaria, como yo suelo decir. Es la zapata, es la escuela primaria. Sí, pero usted no puede ser bachiller sin escuela primaria. Usted se va a inscribir al bachillerato y le dicen, tráigame su certificado de octavo, o como sea que funcione el sistema. La cosa es que una cosa no puede ser sin la otra. Sin enseñanza bíblica a nivel básico, que es lo que resuelve la escuela bíblica, usted no puede ir más adelante. De hecho, esto lo he dicho en otros espacios, creo que hasta que nosotros no resolvamos de manera adecuada el tránsito de escuela primaria, es decir, escuela bíblica,
al otro nivel, que es el nivel de institutos bíblicos, ahí hay una cosa que hay que resolver, porque fíjese que lo del instituto bíblico está muy bien organizadito y bien resuelto, pero muchas veces lo de la escuela bíblica no está tan claro, como que la gente pasa de un ciclo a otro, etcétera, etcétera. Eso hay que, en algún momento, hermano Miguel, eso hay que resolverlo, porque nosotros no podemos jugar con la escuela primaria, porque la escuela primaria es la escuela, es el espacio principal. Sin escuela primaria no hay bachillerato ni hay universidad. De hecho, las fallas que hay en la universidad o en el bachillerato, ¿de dónde usted cree que salen? Es exactamente igual que en el sistema público. Los problemas salen, el que no aprendió a leer en la primaria, no va a aprender a leer en la secundaria. Bueno, pues la gente que va al instituto bíblico sin una buena base de escuela bíblica, allá sale, pregúntele a los maestros, allá sale. Entonces yo pienso que esa es la relación que tiene que haber. Es una relación de tal vez de causa y efecto. Es decir, hay que resolver una serie de cosas en la escuela básica. Y este es el espacio de escuela dominical. Por eso creo que si pudiera decir ¿qué nos faltaría? Bueno, nos faltaría quizás ajustar algunas cosas ahí. Es una propuesta, a mí me parece que fundamental. Yo inicié mi aprendizaje bíblico de vida cristiana en escuela bíblica. No es en otro lado, es ahí. Y cuán bien me ha hecho eso. Entonces, yo creo que por ahí es donde debemos ir. Y eso está definitivamente en el radar del SEC, de la necesidad de ese puente iglesia local, instituto bíblico, porque vemos que hay en muchos casos un vacío ahí, y estamos mirando soluciones y remedios para responder a esa gran necesidad. Hermano Abel. Miguel, sería bueno que el pastor Alfredo nos dijera, ¿cuándo termina el discipulado entonces? Porque yo veo que hay gente que reduce el discipulado a un cursito de alguna semana y ya lo resolvieron todo. ¿Habrá una fecha, un momento tope para decir concluir el discipulado? Bueno, el discipulado, Efesios, me parece Efesios 4, dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si alguno de ustedes ha llegado, pues ya no siga cogiendo clase. Deje eso porque ya terminó. Pero no es así. Sabemos que este es un proceso de toda la vida. Es un proceso integral, sí, que abarca todas las facetas de la vida y es un proceso de todo el largo plazo, de toda la vida. Entonces, el discipulado no es un programita. Por eso no se puede hablar de discipulado si lo que tú tienes son 20 lecciones. Ok, le vamos a dar un discipulado. He oído esa expresión. Le vamos a dar un discipulado y eso consiste en 13, 15, 20 lecciones y ya la persona no, imposible de ninguna manera. De hecho, hay autores que le dan duro a esa idea de reducir el discipulado a un programa de una determinada cantidad de lecciones, cuando el discipulado es un proceso que abarca toda la vida y que abarca todas las etapas de la vida, comenzando desde que uno es pequeñito. Por eso se habla de que la escuela dominical o el discipulado, la formación bíblica desde la cuna hasta la tumba. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque necesitaremos toda la vida para ir creciendo hasta desarrollar todos los aspectos del carácter de Cristo, que es en esencia lo que es el discipulado. Hay algunos autores que han trabajado bastante bien eso. Por ejemplo, Bill Hull, que es un autor muy bueno, él produce un libro grande que tiene mucho contenido valioso y él dice que el discipulado no puede ser de ninguna manera ni un programa ni un evento, porque se trata de una forma de vida, se trata de un estilo de vida. Entonces, eso es así. Hay que combatir la idea de que podemos hacer discípulos en un mes, en 2 meses, en 3 meses. No. Hay etapas en ese proceso, perfecto, pero el proceso como tal no termina. Por eso hay que seguir siempre avanzando, siempre creciendo, siempre produciendo, porque vamos a necesitarlo. Carmen, algo que compartir ahí, creo que está deseosa de decir algo. Y esa tiene mucho que decir. Sí,
hay algo importante que siempre hemos aprendido, de que la ignorancia es una maldición. Ignorar lo que es la palabra de Dios, ignorar las escrituras, puede llegar a ser una maldición para nosotros, en el sentido de que nos perdemos bendiciones, no nos encaminamos, y en el discipulado no se puede separar, como estaba diciendo Alfredo, no se puede separar lo que es la enseñanza bíblica con lo otro, con el discipulado. La enseñanza bíblica me instruye, el discipulado me orienta, me transforma, me guía, me forma, y no lo puedo hacer solo. Como decía él, un librito, hago en un librito y lo hago solo. No puedo hacerlo solo. Necesito alguien que me guíe, que me ayude. Si observan un poco, Jesús hizo muchas prédicas. A veces las personas piensan que se discipulan con prédicas. Es suficiente con la prédica del domingo. Se incentivan con la palabra de Dios y es suficiente para seguir el resto de la semana. Pero no es suficiente. Si nosotros observamos a Jesús, encontramos el Sermón del Monte impresionante. Encontramos sermones en el Nuevo Testamento impresionantes. Pero lo que más encontramos son enseñanzas. Encontramos que Jesús estaba con grupos pequeños, charlando, enseñando, formando, preguntándoles, ¿qué piensan ustedes? Formulándoles preguntas para que ellos fueran formados. O sea que el discipulado tiene que ir acompañado siempre por alguien y debe ser no solamente, como decían, termino un libro, termino pasos y ya estoy graduado. No se gradúan nunca. Vamos a ser discípulos toda la vida, discípulos del Señor, y tenemos que seguir aprendiendo los pasos de nuestro Dios. Como dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así debemos ser todos los que discipulamos. Sed imitadores de nuestro Señor para que también sean los demás nos imiten lo que hacemos. Porque no es solamente contar cómo transformar la vida, sino que alguien que es transformado puede ayudar a moldear la vida de otro. De otra manera es imposible. Amén, amén. Yo creo que estamos claros que no se puede separar los dos. La escuela dominical, bíblica dominical y el discipulado es algo que va siempre en conjunto. Más es el discipulado y es un proceso continuo de la vida. Estamos todos de acuerdo, excelente. Hermano Abel, cuando se definió FEDAD a principios, habló de proveer recursos. Y yo creo que un tema muy importante y quisiera preguntarle a usted, ¿qué recursos hay disponibles que se han identificado o qué recursos recomienda FEDAD? Y usted ahora como el asesor de nivel de iglesia local, para el uso en la iglesia local, en la escuela bíblica, en el proceso del discipulado. Bueno, Miguel y audiencia, mire, primero es decir que algunos juegan a construir lecciones e intentan suplirlo de manera local siempre, pero construir un currículum que responda a toda la vida y que acompañe gradualmente al creyente en su proceso de vida cristiana no es tan sencillo como parece. Así que escuela bíblica tiene la ventaja de tener un currículum, un plan de estudio que se inicia desde la cuna, desde los 3 a 4 años hasta la vida adulta. Primeros pasos, Tesoro del Rey, Mis Amigos, El Compañero, El Explorador, El Embajador, el material de adulto. Son guías de trabajo que nos va guiando en el aprendizaje de las escrituras en cada etapa de la vida. De hecho, cuando usted ve primeros pasos 3 a 4 años, la intención del currículum es que el niño de 3 a 4 años, en esos 2 años de vida, vea un recorrido de historias bíblicas desde Génesis hasta Apocalipsis, para darle como una panorámica de la Biblia completa en ese marco de 2 años de edad. Y así en cada bloque etario vamos a tener un enfoque sistemático de las escrituras para cada edad. El ciclo en los adultos
se va a dar la vuelta en 7 años. Así que tenemos un currículum Vida Nueva, graduado, sistemático, bíblico, enfocado para cada edad, y es el recurso que más recomendamos. Es un recurso que la gente conoce como el material de Vida. Vida era nuestra antigua editorial, ya no es la editorial Vida. La editorial se llama Mi Iglesia Saludable, pero el currículum de escuela bíblica siempre ha sido de Asambleas de Dios, siempre ha estado bajo la administración y proceso de Asamblea de Dios, y vale decir que ahora se está renovando. De hecho, ya podemos inclusive obtener el material de adulto en PDF de manera virtual, y hay ayudas inclusive de PowerPoint en la página para la enseñanza, y hay otras mejoras que vienen. Este material, como he dicho, está diseñado para todas las edades, del preescolar hasta el adulto, con lecciones fáciles de usar que te ayudan a responder las preguntas más importantes que puede tener el alumno, como por ejemplo, cómo Cristo, cómo se aplica esta enseñanza a mi vida. Tiene un enfoque que va siempre a guiarte, ¿verdad?, a la vida práctica, a la cotidianidad de las Sagradas Escrituras. Preparar el corazón del alumno para responder permanentemente a Cristo. Es bueno saber que el material de Vida Nueva, el material de la editorial que usa la escuela bíblica, es un material plenamente pentecostal. Y es bueno decirlo porque estamos en una crisis de la pentecostalidad y muchas veces recurrimos a materiales que nos dejan muy distantes de nuestra naturaleza como iglesia. Es bueno hacer saber que un material no es pentecostal porque defienda o no en su momento el hablar en lengua y el bautismo del Espíritu Santo. La pentecostalidad como proceso es más que hablar lengua, es más, es la manifestación plena de los dones, es como concebimos la vida eclesiástica, es como concebimos la respuesta del discipulado a la reacción de la palabra y del Espíritu, es como somos familia, es como somos hermanos, es como nos servimos, es como somos transformados. Tiene más que ver con muchos otros aspectos que simplemente hablar en lenguas. Así que hay que cuidar que tengamos un material que responda a la naturaleza de lo que somos como iglesia. Además, es una enseñanza sistemática, va de manera gradual llevando al alumno por los principales temas bíblicos, desde Génesis hasta Apocalipsis, para tener un enfoque panorámico y general de las Escrituras. Se cuida siempre de ir trabajando los temas de manera gradual. Si vamos a hablar de la salvación en Génesis, se va a hacer desde la perspectiva que tenemos el alcance del tema en Génesis, pero el tema va a ir aumentando la información, el contenido bíblico y los aspectos que van desarrollándose hasta llegar a la salvación en las cartas paulinas, por ejemplo, y en otros contenidos. Entonces, esa sistematicidad, esa gradualidad de temática es significativa para ir formando el conocimiento bíblico en la vida del creyente. Es una enseñanza transformadora porque provee herramientas para que el alumno encuentre respuestas a sus realidades cotidianas y encuentre inspiración para lograr responder al desafío de imitar a Cristo, de seguir a Cristo. Es un material adaptable, y esto es importante porque muchas veces tenemos maestros que aspiran a una clase hecha de tal modo que yo no tenga que sumar ningún elemento y se entregue al alumno y ya. No. El material es un material, para decir de algún modo, genérico, general, que en cada contexto particular en el país y en la iglesia, el maestro tiene que hacer el esfuerzo de su planificación de clase pensando en la necesidad de los alumnos que atiende, en su contexto, en su realidad, y entonces adaptar el contenido que tiene su manual bíblico para la enseñanza en su realidad, en su contexto. No se trata de transferir esa información tal cual está ahí, sino de encontrar en esta guía temática y en este arreglo de enseñanza, en este arreglo didáctico de mi clase, la respuesta a la necesidad de mis alumnos en mi contexto. Así que todo lo que está ahí quizá no me sea útil para un momento. Pueda obviar alguna idea o algún tema. Puedo sumar quizá alguna información
que no vino ahí, pero que yo sé que responde a la necesidad de mis alumnos. Así que el material es totalmente adaptable. Además, el material está diseñado para que el maestro tome en cuenta la diversidad de las formas o estilos de aprendizaje de sus alumnos. Ya se sabe por estudio que el 40% del alumno aprende de manera visual, que del 20 al 30% aprende de manera auditiva, del 15 al 20% aprende de manera táctil y del 15 al 20% más aprende de manera kinestésica, o sea que vincula todo en su proceso de aprendizaje. Bueno, el maestro de escuela bíblica deberá tener la habilidad para conocer el modo en que aprenden sus alumnos, y el material le da diferentes pasos, tiene diferentes actividades, tiene diferentes caminos en el que me ayuda a conectar con cada tipo de alumno en el proceso de enseñanza. Y hay que tener en cuenta que tenemos que valernos de los recursos necesarios para poder responder a la realidad de cada alumno en mi clase. Así que la primera recomendación, la más viable para nosotros, por lo que implica tener un buen plan de estudio para toda la vida, es el currículum Vida Nueva de Mi Iglesia Saludable, que es el material que edita Asambleas de Dios. No falta decir ahí que es un material totalmente bíblico. Estas lecciones son lecciones guía didáctica para la enseñanza de las Escrituras. El libro de texto de la Biblia. No estamos enseñando el lavatorio de los pies como tema. No, estamos enseñando el servicio cristiano a partir de una enseñanza de Cristo que está ahí en los evangelios. De eso que se trata, la enseñanza bíblica para la vida cristiana. Además de Vida Nueva como currículum, vamos a encontrar en Mi Iglesia Saludable como editorial cursos para liderazgo y para discipulado, otros materiales para adultos, para jóvenes, para niños, otros materiales para la iglesia en sentido general y Biblias de diversa presentación. Es bueno decir, Miguel, que a veces vamos a encontrar en los adultos que tienen toda la vida en la iglesia, digamos, si comenzaste como adulto a tomar las clases bíblicas con el material de adulto y a los 24 años y tiene 60 años, tiene 40 años de vida en la iglesia, ha visto el material varias veces de diferente forma y te parecerá, qué sé yo, repetitivo, o eres un maestro que enseñó muchos años y ahora no está enseñando y que ya domina. Bueno, la escuela bíblica tiene la oportunidad de, con grupos especiales de adultos que ya tienen tanta experiencia y edad y liderazgo, usar otros cursos bíblicos. Y hay cursos bíblicos de 8 semanas, de 10 semanas, otros materiales que va direccionando la vida del creyente hacia otras facetas de su ministerio y servicio que ya tienen las bases bíblicas porque ya han recorrido el currículum varias veces y que ahora necesitan afianzar algún conocimiento en algún enfoque específico y pueden valerse de otros recursos en algunas edades. Nunca recomendamos estos en las edades primarias, en las edades básicas, donde el niño y el joven necesita el fundamento bíblico más puntual. Otro currículum alternativo, moderno y reciente que tiene el editorial se llama Mi Compromiso Bíblico. Es una respuesta al analfabetismo bíblico del momento. Es un currículum que está pensado para usar de manera virtual, pensado en trabajar en grupo pequeño, diseñado también para niños, jóvenes y adultos, que se puede usar desde el teléfono, de la tablet, del computador, con lecciones que pueden bajarse y ser impresas. Y bueno, y eso está disponible también para servir como un plan alternativo de enseñanza-aprendizaje para la iglesia local. Quiero decir que hay muchas alternativas de materiales. Aparecen muchas cosas gratis en las redes y aparece inclusive quienes nos van a ofrecer algún material de manera gratuita. Ahora bien, nunca nos podrán dar un currículum completo que cubra toda la vida y que responda puntualmente a nuestra naturaleza como iglesia pentecostal, como iglesia
de un enfoque fundamental con un cuerpo doctrinal saludable, confiable y que ha probado ser eficaz en la vida cristiana en el tiempo. Así que yo no me aventuraría a asimilar cualquier oferta si tengo un buen currículum que me ha servido y que ha sido una buena respuesta por años. Esa es Mi Iglesia Saludable, que es la casa editorial de las Asambleas de Dios. Así ¿verdad? es. Y para que los que nos están escuchando y los que van a estar revisando la grabación que estamos realizando, hermanos, nosotros estamos trabajando muy acerca con Mi Iglesia Saludable para que los recursos sean más alcanzables a los países. Sé que algunos países que ya están trabajando directamente con la editorial y son los, como decir, los representantes y los distribuidores de los recursos en su país. En otros países hay otro contacto, pero estamos tratando de trabajar muy acerca con Mi Iglesia Saludable para que los recursos lleguen a cada país de una forma accesible y más fácil. Yo creo que la tecnología va a ayudar mucho en eso. Tengo una cita en esta tarde para hacer una grabación de un video para Vida Nueva, para el currículum del próximo ciclo, para un segmento. Entonces, es una actualización. Yo me recuerdo cuando yo daba escuela dominical con regularidad, cuando era maestro, yo daba mi guía y los estudiantes con su guía, yo con el maestro. Pero ahora tengo PowerPoint, tengo recursos, tengo videos también ahora, y hay mucho más contenido didáctico para ayudar al maestro para la dinámica de la clase. Y tuve un preludio a los cambios que vienen y ya están siendo implementados. Y hermanos, es un recurso muy, muy valioso para la Escuela Bíblica Dominical, para el uso de la iglesia local, muy valioso. Para ya terminar, sé que el tiempo está avanzando. Sí, José, por favor, adelante. Sí, si usted me permite, yo quisiera anotar algo que yo pienso que puede ser de interés para la gente que nos oye con relación a lo que acaba de decir nuestro hermano pastor Juan Abel Encarnación. Mire, hay una tentación muy sutil que pienso que está teniendo mucha gente ahora, y es apostar al currículo abierto. Y entonces van a internet y bajan lo que ellos suponen que puede ser bueno y se lo dan a la gente. Mire, eso es peligroso por varias razones. Primero, todos sabemos que el currículum abierto pudiera ser válido para las ciencias sociales, pudiera ser válido para las ciencias naturales, inclusive para cualquier otra enseñanza. ¿Por qué? Bueno, porque la oración gramatical puede ser que un gramático moderno modifique algunas cosas con relación a cómo se llaman las partes de la oración, que a lo mejor difiera de la gramática estructural, qué sé yo. Sí, pero al final la oración va a seguir siendo más o menos lo mismo y va a seguir teniendo sujeto, predicado, etcétera, etcétera. Fíjese, en la enseñanza bíblica sabemos que no es así. Hay mucho contenido, no solo espúreo. Ese yo diría que no es tan peligroso, porque ese sabemos que es malo y punto. El peligroso es el que parece bueno, pero no lo es. Entonces, ojo con esto. La virtud que tiene el currículum nuestro, ¿cuál es? Número uno, como todo currículum, en este caso, dirigido a un grupo específico o a una institución específica, a un universo específico de alumnos, lo primero es que ese currículum ha sido pensado. Ojo, ningún currículum es universal en el sentido de que el maestro tiene que hacer su tarea. Él decía, bueno, es que hay maestros que necesitan encontrarlo o piensan encontrarlo todo elaborado. No, eso no sería posible. El maestro tiene que hacer su tarea, pero la verdad, señores, es que en la manera como está hecho, yo creo que no choca con nadie de manera específica, y el maestro entonces hace las aplicaciones o adaptaciones que considere.
Entonces yo pienso, hermanos, que no deberíamos equivocarnos en ese sentido. Otra cosa es que un currículum no son una determinada cantidad de lecciones en una hoja. No, no, no. La palabra currículum abarca otros elementos que si usted compara lo que tenemos con lo que pudiera haber por ahí, usted se va a dar cuenta claramente que le falta mucho a algunas cosas que circulan, mientras que nuestro currículum tiene esos elementos, señores. Así que yo pienso, a mí me importaría hacer un llamado a la gente que nos escucha, que está manejando esta clase de cosas. Mire, deténgase, estudie, lea, haga inclusive algo de investigación y no arriesgue el contenido de su clase, no lo arriesgue porque además es un tema de responsabilidad pastoral. Hay que tener cuidado qué le damos a la gente, porque de pronto la gente se nos enferma y nosotros vamos a ser responsables por no haber tenido cuidado acerca del alimento que estamos dando a la gente. Y ninguno de nosotros tenemos acciones en el editorial Mi Iglesia Saludable. Esto no es un tema comercial, es un tema de seriedad pastoral, que yo pienso que es muy importante en estos tiempos. Bueno, gracias, hermano Alfredo, gracias. Pero para tratar de aterrizar aquí y traer algo de aplicación, quisiera preguntarle a la hermana Carmen una pregunta. Sabemos todos que estamos viviendo un tiempo inesperado, sin precedente para nuestra generación. Y mi pregunta sería, para tratar de concluir el día de hoy, aterrizar, es cómo puede la iglesia local seguir enseñando, seguir discipulando durante la pandemia y aún después de la pandemia. ¿Cómo podemos seguir haciendo la tarea que nos corresponde hacer discípulos y enseñando la palabra de Dios de una forma sistemática? Bien, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, con o sin pandemia, que sin relación no hay un discipulado. Necesitamos tener una relación. Tomemos en cuenta de que ahora con la pandemia se hicieron muchos videos, la gente subió a YouTube, inclusive dentro de la escuela bíblica, lecciones, prédicas. Generalmente se pasó al nivel de lo que es Internet, porque no nos podíamos conectar. Y eso fue un gran problema para muchos. Ahora, ¿cuál es el asunto de la iglesia? Estoy hablando de la gente. La gente no se va a conectar con tu iglesia, contigo, o tu gente, mejor dicho, tu gente no se va a conectar con tu iglesia porque tengas un super video con una super programación, hermosa definición, sino que se va a conectar contigo porque se siente amada. Y eso es fundamental para el discipulado. Si la iglesia no se siente amada, no se va a conectar contigo, no se va a conectar con la congregación. Entonces, es fundamental, en principio, tomar en cuenta esto. La iglesia debe brindar amor. Si no, es como que alguien viene y tiene corazón cerrado. Yo tengo, por ejemplo, un frasco cerrado y por más que eche cosas, si está cerrado no le va a entrar nada. Pero si yo lo abro, le va a entrar todo lo que quiero. Y el corazón es una tierra muy fértil, entre lo bueno como lo malo. Crece lo que le planten, es la realidad. Entonces, es fundamental abrir el corazón de la gente para después recién, no es un programa, no nos tenemos que preocupar tanto de, tenemos un programa y tiene que seguir esas 13, 14 lecciones y bueno, y ya está como hemos hablado y planteado durante este tiempo. Nos tenemos que preocupar en que la persona pueda abrirse al Señor, abrirse a la palabra de Dios, un corazón abierto. Bien lo dice la Escritura, los distintos tipos de terrenos, los distintos tipos de corazones, y esa es una realidad. Así está la gente. Es un porcentaje muy pequeño el que tiene corazón abierto. La gente viene preocupada, viene con mil cosas que está pasando, y mucho más ahora en tiempo de pandemia, que se añadió esta dificultad, estos temores, la economía y muchas cosas. Entonces, si nosotros no logramos que esa tierra esté fértil, esa tierra se abra, o sea, que ese corazón se abra para recibir la palabra,
que para recibir el discipulado, entonces estaremos sencillamente mostrando cosas bonitas y qué lindo, pero no va a hacer ningún efecto en la persona. Por eso es importante que brindemos amor, que se sientan seguras, que se sientan apoyadas. Entonces sí podemos trabajar. Por ejemplo, tenemos la escuela bíblica que es, como se estuvo hablando, en forma sistemática para tener, porque la palabra de Dios es como un tapiz. Tiene una imagen. Y a veces las personas, haciendo solo un discipulado sin hacer lo que es la escuela bíblica, lo que van a hacer es mirar un sector pequeño de ese, es como que en una lupa mira solamente un pedacito y no el resto. Entonces no puede darse cuenta de toda la imagen. La escuela bíblica ofrece a través del estudio que se pueda ver todo el tapiz que muestra a Jesucristo, que muestra el estado del ser humano, la condición del ser humano y la salvación, o sea, el remedio para poder tener, ser sanos de esa enfermedad que es el pecado. Entonces, si la escuela bíblica me enseña todo eso, el discipulado me va a dar énfasis, me va a presentar desafíos. Y qué mejor que en este tiempo nos acerquemos. Tenemos WhatsApp, si es que no podemos acercarnos en persona. Hagamos grupos pequeños. Si podemos hacer presencial, busquemos, hagamos grupos pequeños y, por ejemplo, con una pizza de por medio. Estamos hablando de que, no estamos hablando de algo formal, una pizza de por medio, un jugo, a los que República Dominicana un café, sí, por ejemplo, y que tengamos, no sé, yo un capuchino, un té, por ejemplo, con una pizza o algo, alguna cosa, donde nos podamos reunir todos, y en esa reunión, ese grupo, charlar de Jesús, dar los desafíos que cada uno pueda charlar y hablar qué es lo que está pasando por su mente. Hay muchos suicidios, hay muchas personas depresivas, y te pueden hacer un programa discipulado si se los das, pero si no charlas con ellos, no vas a saber y ahondar hasta lo profundo de lo que están pasando. Entonces es necesario tener un acercamiento, que se sientan apoyados, que se sientan amados, que se sientan guiados. Si no, es como un trabajo en balde, un trabajo en vano. Es necesario tener ese acercamiento. Entonces, hay que generar esos acercamientos, ir a la casa, y uno cuando va a la casa y se preocupa por el alumno, sea de la edad que sea, está involucrando a la familia. Y al involucrar a la familia, sin darse cuenta, está discipulando a toda la familia, porque le está mostrando cómo es Jesús en ciertos aspectos. No esperemos a que la gente nos diga que tiene una necesidad, sino que la iglesia que ama, la iglesia que se preocupa, la iglesia que realmente discipula de verdad, no que sigue un programa, sino que discipula de verdad, va a ir adelante ante la necesidad, se va a presentar, va a estar a la orden, no solamente de la persona, sino de la comunidad. Y estoy hablando de la comunidad muchas veces la más cercana, que es la familia de los alumnos. Entonces, de esta manera estamos discipulando. Tenemos que tener un acercamiento, romper barreras. Este virus, todas las cosas nos ayudan a bien. Y creo que esto nos puso nos detuvo para que nos replanteáramos también. Creo que dice la Biblia que tenemos que analizarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué retenemos de esto? Y es un análisis de que quizás estábamos muy metidos en cuatro paredes, poniendo información en la gente y no haciendo un discipulado como correspondía, llegando más allá de las fronteras, de las cuatro paredes. Y el discipulado también es eso, enseño la palabra, les muestro y después salgo y le muestro cómo hacer el énfasis, que me acompañe, le acompaño a poder trabajar en el servicio, trabajar, tomar decisiones en la vida, porque eso es... Jesús se ponía junto con los discípulos y les preguntaba cosas, los confrontaba con cosas que estaban pasando en ese entonces. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo y después. No podemos perder, va a pasar la pandemia, va a pasar todo este tiempo, pero si no hemos recapacitado en lo que Dios quiso enseñarnos en este tiempo, entonces va a ser en vano, no habremos aprendido nada. Tenemos que aprovechar este tiempo en que tuvimos que meternos en las redes.
en que tuvimos que meternos, estoy principalmente pensando en lo que tiene que ver con el WhatsApp, un contacto más directo con el alumno, más directo en grupos. Y es necesario, la forma en que nosotros hoy podemos estar discipulando es tener un acercamiento en primer lugar, mostrar y mostrarles amor, seguridad y acercarnos a ellos a través de la casa, ir, visitar, acompañar en momentos de dificultades, donde la persona esté abierta, si está abierta al Señor, lo estará contigo, porque tú representas la iglesia, tú representas de alguna manera al Señor delante de la persona. Si no, observa cuando los niños hacen dibujo de tu persona. Siempre te ponen en la iglesia y siempre te ponen una crucecita arriba porque te relacionan con Dios y con la iglesia. Y así es el discipulado, te tienen que relacionar. Y relacionar no solamente hablar de Biblia, es vivir los conceptos bíblicos. Y nosotros tenemos que ayudar en cosas prácticas, no tanto un montón de lectura estoy hablando de un programa de discipulado. Ya para eso tienen el estudio de lo que es la palabra de Dios sistemática. Ahora, en el discipulado, me siento con ellos y les ayudo a entender y les ayudo a tomar decisiones para crecer de acuerdo a Jesús. Entonces, en todo este discipulado, en todo este tiempo de la pandemia, es necesario acercarse, dar desafíos, acompañar, porque considero que esto es como una corriente de agua muy fuerte, un río que va muy rápido, y nosotros estamos en un barco, y tenemos que ayudar a la gente a cruzar al otro lado. ¿Me entienden? Tenemos que ayudarlo a través del discipulado, a través de acompañar. Les vamos a subir al barco y la correntada no les va a llevar. Hoy se están yendo un montón de personas con esa correntada por lo que el mundo está ofreciendo, o por los temores también de las circunstancias que se están viviendo. Y estamos perdiendo un gran número de personas en el reino de los cielos, no en las congregaciones. No estoy hablando de las congregaciones, porque la congregación quizás se congrega mucha gente, pero ¿cuántos de ellos están preparados para enfrentar situaciones complicadas? ¿Cuántos de ellos están preparados para caminar y seguir los pasos del Señor, sea en aflicción, sea en alegría? Porque también está, a veces la persona porque adquiere dinero se tuerce, a veces la persona porque está pasando una dificultad muy grande se tuerce, no aguanta, no soporta. Y es necesario estar con ellos y guiarles en este tiempo constantemente, acompañarles, el reunirse en la semana para los desafíos, como decía, con una pizza, con una conversación, una comida en grupos pequeños, pero también tener un contacto diario de desafío, cómo estás, cómo acercarse a la familia, es fundamental. Cuando termine esto, cuando termine este tiempo, ellos, cuando dice la Escritura, cuando termine el día malo, terminen de pie. Y vas a encontrar a una congregación de pie, firme después que termine la pandemia, y no un montón de heridos, sino que los vas a encontrar firme y de pie. Por eso es que tenemos que trabajar por esto, y cuando termine la pandemia, seguir trabajando en este contacto de amor. Recuerda siempre, fundamental, la gente se va a acercar a la iglesia no por el lindo programa que tenga, sino porque se siente amada, y se siente cuidada, y se siente sostenida. Amén, amén. Eso es tan fundamental. No importa cuál sea la circunstancia que estamos viviendo, si el que esté buscando a Jesús, buscando a Dios, no encuentre amor, ¿cómo va a conocer a Dios? Es totalmente, no, es fantástico, fantástico. Y ese mismo amor debe abundar en la escuela bíblica dominical y en el proceso de discipulado. Con esa intencionalidad, con esa entrega, con ese compromiso con el individuo, con la persona. Soy producto de eso, porque alguien se interesó en mí y creo firmemente en eso. Entonces, hermanos, yo quiero darles muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por tomarte tiempo de estar conmigo, compartir. Yo sé que este es un tema amplio, podemos estar aquí toda la mañana, toda la tarde y disfrutar un tiempo de conversación, pero en otra ocasión vamos a seguir conversando más temas porque hay mucho más que abarcar. Pero la intención de este tiempo fue para que nuestra audiencia conozca un poco acerca de FEDAD, de la importancia de la escuela bíblica, del discipulado
y también que conozcan que hay recursos y que FEDAD y el asesor de nivel ministerial, de nivel iglesia local, está al servicio de nuestras congregaciones, nuestros pastores, nuestros líderes, están dispuestos a apoyar, ayudar, a asesorar en todo lo necesario para fortalecer o implementar, si fuese necesario, su programa de escuela bíblica dominical en su proceso formativo del creyente en el discipulado en la iglesia local. Hermanos, muchísimas gracias por este tiempo. Los hermanos que nos escuchan, muchas gracias por su atención, muchas gracias por revisar este video también después de la grabación. Tenemos otro segmento en el mes de marzo, lo estaré anunciando próximamente. La fecha del segmento de marzo se conversa, el programa mensual del Servicio de Educación Cristiana de las Asambleas de Dios de América Latina. Hermanos, que Dios le bendiga. Nuevamente, nuestros invitados especiales, muchísimas gracias por su tiempo en este día. Hermanos, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Tenga buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias, Dios le Miguel. bendiga. Bendiciones.